Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Libros y Más Libros. Yo soy Eugenia y hoy les traigo la reseña de Wuthering Heights o Cumbres Borrascosas, escrito por Emily Bronte. Si vieron mi wrap-up del mes de junio, ya sabrán que esta es una de las novelas que más disfruté. Le terminé dando 5 de 5 estrellas en Goodreads y realmente es uno de esos libros que cuando uno los lee se pregunta ¿por qué no lo leí antes? En esta ocasión no les voy a hablar mucho de su autora porque en el futuro, cuando profundice un poco más en la literatura de las hermanas Bronte, me gustaría poder hablar un poco más de su vida y de su obra con un poco más de conocimiento de primera mano. Así que bueno, en este caso esa parte me la voy a ahorrar. Esta novela comienza cuando el nuevo inquilino de la granja de Thrush Cross decide ir a visitar a la persona que se lo está alquilando, que se trata de Heathcliff. Heathcliff vive en los páramos de Yorkshire, a unos pocos kilómetros de la granja. Durante el transcurso de esta visita se va a levantar una tormenta de nieve y como el páramo es bastante desolado y agreste, el inquilino de la granja no se quiere volver solo porque en esas condiciones climáticas podría llegar a significar la muerte. Así que le va a pedir asilo a Heathcliff, que bastante regañadientes se lo va a proveer. Después de pasar la noche en Cumbres Borrascosas se va a dar cuenta de que Heathcliff es una persona bastante tosca, de malos modales, no es una persona hospitalaria ni muchísimo menos. Hay otros miembros de su familia que están en la casa que no queda bien claro cuál es su parentesco con él. Hay una chica que no se sabe si es la hija, si es la mujer, si es la cuñada. Es algo bastante confuso y Heathcliff no hace demasiado por aclarar sus dudas. Una vez que pasa la tormenta y el inquilino vuelve a su casa, decide preguntarle a la criada acerca de Heathcliff, porque es así, porque es una persona de tan malos modales, tan mal llevada. Y bueno, ¿y quiénes son esas otras personas que viven con él? Entonces la criada se va a sentar junto al fuego para contarles la historia de Heathcliff y Catherine Earnshaw, que fueron dos niños que crecieron juntos, que se criaron juntos, aunque venían de procedencias bastante diferentes, y que tuvieron un enamoramiento bastante precoz y que con el paso de los años se fue volviendo un apego cada vez más feroz, más obsesivo y más dañino para ambos. No les quiero contar mucho más de la trama porque prácticamente todo el libro consiste en la narración que va haciendo la criada acerca de las vidas de Catherine y Heathcliff, de cómo se fueron enamorando entre comillas, de esa obsesión que tenían el uno con el otro y cómo después hubo una especie de traición entre ellos que generó toda una maquinaria bastante perversa de venganza, celos y traiciones. Es un libro del que me gustó absolutamente todo, cada página, cada frase, cada acontecimiento, así que lo único que voy a hacer es recapitular las cosas que me gustaron y nada, darles razones para animarse a leerlo. En un principio lo que me gustó muchísimo fue la ambientación que genera Emily. Realmente creo que Emily Bronte fue una autora excepcional. Se nota mucho que ella se dedicaba sobre todo a la poesía porque la narración es absolutamente poética, fluye muchísimo, tiene descripciones bellísimas y a pesar de estar tratando temas muy sórdidos y muy perturbadores, lo hace de una manera que lo hace realmente hermoso. A mi parecer creo que Emily Bronte no es tan valorada como debería ser. Creo que es una de esas escritoras que aparecen una vez cada siglo. Lo que yo remarcaría es que no es un libro que se pueda leer y se pueda olvidar. Creo que a la gente le puede gustar o no le puede gustar tanto, pero que sencillamente no deja indiferente. Y simplemente por eso creo que es una autora que se merece más crédito y más apreciación de la que tiene. Y creo que debería estar a la altura de otros escritores góticos. A mí que no me vengan con Los misterios de Udolpho o con otras novelas góticas súper reconocidas. Para mí la novela gótica de toda la literatura universal debería ser Cumbres Borrascosas. A pesar de no tener muchísimos de los clichés de la novela gótica, como pueden ser los desmayos o la aparición constante de cosas sobrenaturales, aunque algo de eso tiene, creo que es un libro excepcional y que transpira ambientación gótica en cada una de sus páginas y que creo que debería ser más leído. Otra de las cosas que me gustó muchísimo fueron sus personajes. Sobre todo Heathcliff y Catherine son personajes absolutamente aborrecibles. Son mentes muy perturbadas que tienen una realidad completamente distorsionada de cómo debería ser una relación amorosa o cómo se deberían comportar en sociedad. Sobre todo creo que para la sociedad de la época la personalidad y la psicología de estos dos personajes debe haber sido absolutamente transgresora y absolutamente choqueante para los lectores, porque creo que incluso para los lectores modernos estos personajes son absolutamente complejos, retorcidos. La psicología de sus personajes tiene muchísimas capas y muchísimas cosas que merecen un buen tiempo para analizarlas.
No solo Catherine y Heathcliff, pero también la mayoría de los personajes son personajes que no caen bien. Creo que lo único al que rescataría sería a Edgar Linton y por ahí un poco a Hareton. Pero más allá de esos dos, la verdad que todos los otros personajes son absolutamente reprochables. Cometen acciones que son absolutamente aborrecibles o simplemente estúpidas y entonces ninguno de ellos termina de caernos bien, pero a pesar de eso podemos entender la complejidad humana que tienen y que se comportan de esa manera porque realmente así es como los humanos nos comportamos en la vida real. Son personajes de carne y hueso que no son de cuentos de hadas, que no hacen todo bien y creo que esa es una de las cosas que más me gustó de este libro. Como les decía, sobre todo me gustó ese dúo protagonista de Catherine y Heathcliff. La verdad que los dos son de tan tóxicos que se vuelven corrosivos, tanto para ellos mismos como para las personas que los rodean. Y nada, es una pareja que dice amarse, pero que en realidad no es amor, sino que es una especie de obsesión y de posesión, de que cada uno quiere poseer al otro. Es una falsa novela romántica que más que generar sentimientos cálidos y de amor, lo único que hace es generar escalofríos y horrorizar al lector. Otra cosa que me gustó muchísimo es la descripción que Emily Bronte hace de esos parajes desolados, de los páramos de Yorkshire. Creo que están muy bien logrados, es una descripción que uno a cada página siente que está físicamente en ese lugar, se lo puede imaginar con lujo de detalles. Hay otros autores con los que, sobre todo para las personas que por ahí no tienen tanta imaginación, cuando el autor describe un lugar o una situación es bastante difícil transportarse a ese lugar y esa situación, pero en el caso de esta autora realmente lo logra de una manera muy efectiva. Sin demasiado esfuerzo, la autora consigue situarnos en esos parajes desolados, con ese viento frío y húmedo, esas tormentas de nieve, esa casa tan tétrica y desolada que está en Cumbres Borrascosas, con esos personajes tan desagradables. Y nada, realmente es muy fácil imaginarse que uno está junto al fuego como nuestro protagonista, escuchando cómo la criada nos va contando esta historia. También creo que vale la pena mencionar varios de los actos sumamente aborrecibles que perpetúa Heathcliff, que creo que horrorizarían incluso al lector moderno. Supongo que cuando esta novela fue publicada debe haber sido muy transgresora y debe haber causado muchas emociones en el público, pero incluso al día de hoy, cuando uno ya creería que todo ha sido dicho y hecho en materia de historias violentas, de relaciones tóxicas, de hechos aborrecibles, pero esta novela creo que todavía tiene un impacto muy fuerte y creo que las cosas que hace Heathcliff en esta novela al día de hoy siguen siendo bastante choqueantes y siguen causando horror en el lector, a pesar de ser una novela que fue escrita hace 2 siglos. Supongo que ya escuchando cómo hablo de este libro se darán cuenta de lo mucho que me gustó, pero me gustaría reivindicar de vuelta la figura de Emily Bronte. La verdad que no sé cómo habrán escrito sus hermanas porque todavía no leí ninguno de sus libros, pero creo que realmente es una pena que esta sea la única novela que nos haya dejado, pero por ahí también eso alimenta un poco el misticismo que la rodea. Y nada, creo que Emily era una autora muy peculiar que realmente tenía un estilo único y de una calidad literaria que no se encuentra todos los días. Yo diría que es la novela gótica con letras mayúsculas, pero lo importante de esta novela no es solo la ambientación y el género gótico, sino que creo que lo más importante es la complejidad de la psicología de los personajes, que incluso en novelas modernas es muy difícil de encontrar. Y que una autora hace 2 siglos haya podido escribir esta obra maestra, realmente a mí es algo que todavía, nada, me vuela la cabeza. Así que los que todavía no han leído este libro, por favor, denle una oportunidad. Sobre todo lo recomendaría muchísimo para iniciarse con los clásicos, porque creo que es un libro que es muy poético, es muy lírico, pero es fácil de leer y que nada, que creo que no deje indiferente. Entonces es una buena oportunidad para engancharse con la literatura clásica. También es un libro que puede gustar a la gente a la que le gustan muchos géneros, porque tiene tintes de miedo y de terror, tiene tintes de novela gótica, tiene tintes de drama, tiene tintes de misterio, entonces creo que tiene muchísimos elementos que pueden hacer que guste a diferentes públicos. Espero que mi reseña haya servido para picarles un poco la curiosidad con este libro y que vayan a leerlo, y es uno de esos libros que creo que uno siempre se queda con ganas de releer porque realmente tiene tantas cosas para analizar que con una sola lectura no basta. Eso fue todo por la reseña de hoy, espero que la hayan disfrutado. Me encantaría que me dejen en los comentarios si ya leyeron este libro, qué les ha parecido o si tienen ganas de leerlo, y ya nos vemos la próxima semana con un nuevo video.